acaso habría que decirle a la presidenta que si se investiga al gobierno o si llega información a un medio de comunicación que de pronto merece la pena ser expuesto, es parte del rol de la prensa. A veces la presidenta no termina de entender cuál es la dinámica. La presidenta habla de bullying y habla de consultorías, pero debería ser más específica de pronto y hablar de qué tipo de consultorías, porque de un tiempo a esta parte lo que ha hecho es, por ejemplo, señalar que su ministro del Interior, que la gente no lo quiere, o que la gente lo critica, o que la gente lo cuestiona, cuando hay testimonios de colaboradores o testigos de la Fiscalía que hablan de inconductas que sí ameritan ser investigadas, ¿no? Ella dice que todo esto es producto de una limpieza que está llevando a cabo el ministro del Interior para retirar a los caviares que habían capturado ese ministerio. Pero bueno, es la presidenta y esta parece ser parte de su nueva estrategia que ha empezado este año, sobre todo cuando le queda un mes y poquito más. Ya estamos prácticamente a un mes de la convocatoria a las elecciones. En ese contexto, Patricia Juárez está con nosotros, vicepresidenta del Congreso, congresista de la bancada de Fuerza Popular. Patricia, gracias por acompañarnos. Quería en principio preguntarle cómo toma usted o cómo interpreta Fuerza Popular esta actitud que ha tomado la presidenta. Por un lado, no atiende entrevistas, que es algo que, resulta inaudito, no ha pasado, antes menos pasó con Castillo, pero ella, recuerdo mucho, cuando asumió la presidencia se paseó por todos los medios y ella dice no tengo rabo de paja, pero evita la confrontación o la repregunta. Y por otro lado habla de un bullying y de un complot, incluso de un golpe de Estado. ¿Cómo analizan ustedes la situación? ¿Es el temor de pronto a que las bancadas que hoy la apoyan le puedan quitar ese respaldo a partir de la convocatoria de elecciones, como se ha sugerido? Bueno, yo creo que está teniendo alguna especie de asesoría la presidenta en donde en cada presentación ella sale a expresar una serie de ataques contra la prensa, una serie de ataques contra algunos actores que la verdad no sabemos quiénes son, imaginarios o... yo creo que el gobierno en su conjunto se siente atacado, se siente agredido y la verdad es que tendríamos que identificar quiénes son los agresores y si es que todos los que estamos, como el Congreso, por ejemplo, que tiene por antonomasia una función fiscalizadora, no realiza o no hace ese tipo de funciones, entonces ¿quién lo va a hacer? Igual la prensa. O sea, la prensa tiene un rol, tiene un trabajo y el rol que debe de cumplir es precisamente fiscalización de todo el sistema, de los poderes del Estado y también en muchos de los casos lo que no nos gusta tal vez a los políticos es el destape o el conocimiento de algunas situaciones que permanecen ocultas. Entonces yo la verdad es que creo que los esfuerzos que hace el gobierno debería de enfocarlos básicamente en cumplir algunos objetivos en el poco tiempo que resta. Esos objetivos, por lo pronto, no los conocemos, tampoco terminan de estar claros. Sí. Cuando uno se pregunta cuál es la visión que tiene para el país la presidenta Dina Boluarte, si yo le hago en este momento la pregunta, ¿usted qué me diría? ¿Cómo se proyecta ella o cómo proyecta el país que gobierna? Sí. ¿Cuál es su meta en el lapso? Lo hemos tenido con otros presidentes que se han propuesto, incluso con, ¿no? Prometemos reducir tanto por ciento la pobreza, nos proponemos crecer a un 1% más cada año, sabemos que es insuficiente, pero etcétera. Pero la presidenta habla siempre en abstracto. ¿Cómo interpretar esto? Sí, en realidad nosotros lo que hemos visto durante este tiempo que le ha tocado gobernar por sucesión constitucional a la señora Boluarte es efectivamente esa ausencia de objetivos. Yo creo que con 4 o 5 realmente que se hubiera trazado en el tiempo creo que hubiera sido suficiente, no había necesidad de más que eso, pero ahora vemos que en todos los sectores, por ejemplo en educación, nosotros tenemos muchas denuncias y creo que el ministro ahora se ha pronunciado respecto a las extorsiones de que están siendo víctimas los colegios. Nosotros mañana vamos a recibir, por ejemplo, en el Congreso a por lo menos 10 directores de colegios. ¿10 directores? ¿De qué distrito? De la zona... ¿De Lima Norte?
del cono norte, o sea, Ajá. de la zona norte, y además hemos convocado de parte del Ministerio del Interior a generales de la policía para que podamos recibir las explicaciones de parte del Ministerio del Interior, pero también los directores de colegios que vienen siendo amenazados realmente puedan expresar cuáles son los problemas que ellos tienen, cuáles son las modalidades delictivas, porque vemos que, por ejemplo, en eso no se está avanzando. O sea, no solamente estamos en el transporte, que también elevamos la voz en su momento, tratamos de conseguir por lo menos que en el transporte interprovincial de carga hayan grupos de trabajo. Fuimos con ellos al Ministerio del Interior. Ahora tenemos ya a los colegios que realmente tienen este grave problema. La situación de este centro educativo en particular, hay uno en Comas que ha optado por la educación virtual. Los padres están furiosos, son 1.200 estudiantes, pero claro, hoy uno veía las imágenes que se reportaban en la noticia y uno ve estacionados a los patrulleros y todo porque se ha visibilizado el problema de ese colegio, pero sabemos que es imposible poner policías y patrulleros en todos los colegios. En todos los colegios, en todos los gimnasios, porque hemos visto también cómo los delincuentes irrumpen en una clase de baile y se llevan todo, en todas las empresas de transporte. ¿Qué hacemos? No hay policías suficientes para cubrir todo ese espacio. La pregunta es, ¿por qué entonces no prospera un mayor cuestionamiento contra el ministro Santibáñez? Nosotros hemos estado, y creo que en general los congresistas, si estamos hablando de Fuerza Popular, hemos tenido muchos reclamos, nos hemos expresado muchísimo respecto a los problemas y la ausencia que hay de parte de, por ejemplo, el Ministerio del Interior en algunas acciones. Nosotros hemos, inclusive como bancada, propuesto algunas alternativas como la conformación de grupos de inteligencia especiales para transporte, especiales en este caso ahora para colegios. Inclusive fue uno de los primeros pedidos que hicimos cuando presentamos la moción para declarar en emergencia, por ejemplo, el transporte. Claro, pero ha pasado ya un tiempo. Claro, hemos pedido. Avanzó. Sí, pero hay un tema fundamental que yo no me canso de repetirlo, Mávila, y es que yo entiendo que el Ministerio del Interior y el Ejecutivo tienen una responsabilidad enorme, pero si vemos que ahora se ha agudizado aún más la crisis y el enfrentamiento y la confrontación que hay entre el Ministerio Público y la policía a través del Ministerio del Interior, que son dos brazos importantísimos en la lucha contra la criminalidad, entonces vemos que quienes están felices, quienes triunfan en esta lucha interna, es la criminalidad, son los delincuentes. Claro, pero la presidenta podría quitarse un peso, digamos, para mejorar sus relaciones con la Fiscalía, justamente sin el señor Santibáñez de por medio, porque no hablamos solo de la investigación hacia la presidenta, sino de un ministro que tiene acusaciones, testigos que hablan de pagos que él habría hecho a fiscales o jueces, sobornos que habría pagado. Él tiene su propia mochila pesada con relación a la Fiscalía. La presidenta podría aliviar el peso de esa mochila si consiguiera un ministro un poco más dialogante, más metido en la lucha contra la delincuencia que en una campaña particular para limpiar su imagen permanentemente. Sí, quizás son decisiones que la presidenta deba de evaluar y deba de tomar, pero también creemos que si no tenemos el apoyo de todo el sistema de justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, nosotros vamos a cambiar una y otra vez de ministro del Interior y no vamos a conseguir resultados. Nosotros lo que queremos en este momento, por lo menos como ciudadanos y como Congreso de la República, no es que exista un enfrentamiento. Nosotros hemos convocado. Correcto, pero un ministro cuestionado sí o sí va a provocar un enfrentamiento, porque está cuestionado. Entonces, él va a tratar de utilizar su cargo para reprocharle permanentemente a la Fiscalía cualquier investigación que se abra en su contra. Este es un ministro que tiene problemas, que tiene mochila. Podría establecerse una mejor relación con alguien que no tenga esa carga.
A eso va. Sí, claro. Yo creo que la presidenta es quien tiene que evaluar realmente esta situación respecto al ministro, pero también yo sigo haciendo el llamado. Si el Ministerio Público no trabaja de la mano con la Policía Nacional, entonces nada podemos hacer. Hace muy poco nosotros hemos convocado a la fiscal de la Nación para que asista al Congreso, porque se evaluaron, debatimos durante 4 jornadas que convocó el presidente del Congreso, temas de inseguridad ciudadana a todo nivel, los bodegueros, los peluqueros, todos fueron invitados al Congreso, porque lo que se quiere es establecer cuál es el marco legal con el que nosotros podemos colaborar en esta lucha. Y la única ausente, porque estuvo la presidenta del Poder Judicial, fue la fiscal de la Nación. O sea, nosotros no queremos ningún tipo de controversia, se le invita de la mejor manera. Pero no es contraproducente cuando el ministro denuncia a la fiscal, es decir, cómo convocan a la fiscal. Los propios congresistas, usted misma ha presentado, está por presentar una denuncia constitucional en contra de la fiscal. Entonces, ¿cómo va el Ministerio Público a esa reunión donde el enfrentamiento ya está suscitado, donde ya hay un enfrentamiento? Bueno, entonces necesitaríamos tal vez un nuevo ministro y una nueva fiscal de la Nación, porque en realidad si los dos están enfrentados de esta forma, yo creo que tal vez podríamos hacer un cambio y el Ministerio Público podría comenzar por reorganizarse. Nosotros lo hemos pedido muchas veces. El Ministerio Público no está funcionando. El Ministerio Público ha estado hace muy poco en la unidad de flagrancia de San Martín de Porres, que es maravillosa. El Poder Judicial ha invertido mucho dinero en esa unidad de flagrancia. Funcionan todas las oficinas, funcionan los calabozos y los únicos ausentes, el Ministerio Público. Entonces, la verdad es que hay situaciones que creemos que si no hay un trabajo en conjunto, como el que, por ejemplo, está pretendiendo hacer el Congreso, nosotros llamamos, nos reunimos porque necesitamos que nos digan cuál es el marco legal que requieren. Nosotros lo hacemos, pero para eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y la única ausencia que se vio ahí fue la fiscal. Estuvo la presidenta del Poder Judicial aportando, en desacuerdo con algunas normas, perfecto, pero tenemos que sentarnos a dialogar. Bueno, el tema de la propuesta de los jueces sin rostro, ¿sigue adelante? Bueno, nosotros hemos estado evaluando, hemos pedido varias opiniones de destacados penalistas, constitucionalistas, y aún estamos diseñando el proyecto porque hemos tenido algunos reparos de algunos constitucionalistas, pero sí creemos que debemos de darle un marco legal para estos casos. O sea, tenemos que darle una salida legal que no colisione, que no infracciona la Constitución, pero tenemos que darle una salida legal a aquellos magistrados que están siendo, que son realmente amenazados. Hemos visto en el norte contra fiscales, hemos visto contra jueces, y la verdad es que en muchos de los casos hay muchas libertades durante el periodo de flagrancia de parte del Ministerio Público, porque creemos que también pueden haber amenazas que algunas veces no son denunciadas. Claro, pero es la mejor salida tras la experiencia de lo que ocurrió con el terrorismo, por ejemplo, cuando se tuvo que volver a realizar una serie de juicios, esa sería una consecuencia. Y hay quienes han dicho, como su compañero en la mesa, el señor Valdemar Cerrón, que hay que darle la cara a la delincuencia y que esto se podría llevar a abusos. En esta euforia que hay por la denuncitis en nuestro país, ¿se imagina usted lo que podría ocurrir con jueces cuyo rostro e identidad no se va a conocer? Bueno, ¿a quién se recusaría? Digamos, ¿cómo se garantiza los procesos? Claro, o sea, en realidad no se va a conocer el nombre y la cara, pero obviamente el Poder Judicial va a conocer perfectamente quién es el juez que está impartiendo justicia, ¿no? O sea, es algo tan simple como, digamos, dentro de una audiencia virtual, por ejemplo, ¿no? No
ver la cara de la persona que está impartiendo justicia en ese momento, con la finalidad de preservar, por supuesto, su integridad personal. En los casos de sicariato, en los casos en donde hay organizaciones criminales que están asolando a nuestro país, o sea, vemos. Yo no soy una admiradora de Bukele, yo creo que hay algunos graves problemas que atentan contra los derechos humanos, pero lo que no podemos negar, por ejemplo, es que esas soluciones que se han dado en algunos países han realmente colaborado muchísimo y ahora, por ejemplo, vemos que son países que inclusive tienen ahora hasta turismo porque la gente va porque sabe que hay seguridad absoluta. Pero claro, es un contrasentido cuando hemos visto que más bien el Congreso se ha esforzado por ponerle límites a lo que ha considerado abusos desde el sistema de justicia. ¿No? Ocurrió con la detención preliminar, por ejemplo, que finalmente ha sido hoy publicada en el Diario El Peruano. Pero hemos visto eso, que se le ha reclamado mucho al sistema de justicia la comisión de una serie de abusos, allanamientos o intervenciones sin que haya un abogado de parte, en fin. Pareciera un contrasentido del propio Congreso, una contradicción en sí mismo que por un lado analice esa posibilidad, pero por el otro le ponga o le pida garantías a la Fiscalía y al Poder Judicial para las personas que son procesadas. Hay otro tema interesante que lo ha advertido además la Asociación Civil Transparencia, sobre el que quería consultarle. Usted está viajando a Italia próximamente porque va a presentarse frente a la Comisión de Venecia. Sí. La Comisión de Venecia. Claro, sí. Esto es para aclarar una serie de cambios que se piensa hacer Sí. con relación a la autonomía de los organismos electorales. Y es un tema importantísimo porque por lo menos de acuerdo a lo que advierte la Asociación Civil después de haber estudiado los proyectos de ley, es que esto podría atentar contra la autonomía cuando estamos prácticamente ya a un paso de que inicie la campaña, que sabemos se inicia con la convocatoria de elecciones. Así es. Sí, este tema data ya de un tiempo atrás, cuando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones era el doctor Salas Arenas. El Congreso, la Comisión de Constitución que presidía, cuando estábamos trabajando el proyecto, el dictamen de la bicameralidad, nosotros recogimos una exhortación del año 2003, si mal no recuerdo, del Tribunal Constitucional en el sentido de exhortar al Congreso de la República a efectos de que los funcionarios del sistema electoral, llámese presidente del jurado, OMPE y RENIEC, sean parte de los funcionarios que se encuentran contemplados en el artículo 99 de la Constitución. Claro, para que se les someta a juicio político. Para que se les someta, claro, tengan la prerrogativa del antejuicio, para que no sean denunciados, sino que, digamos, sea primero su caso visto en el Congreso como corresponde a los funcionarios que están contemplados en el artículo 99, que son los ministros, los congresistas, la Presidenta de la República y bueno, y hay una serie de funcionarios. Luego en el año 2023, no solamente fue ya una exhortación de parte del Tribunal Constitucional, sino ya se señaló que efectivamente ellos eran parte de los funcionarios que deberían de tener esta prerrogativa del antejuicio, lo cual significa también la posibilidad, como cualquiera de nosotros, los altos funcionarios del Estado, también tener la posibilidad de ser denunciados constitucionalmente. O destituidos. O destituidos, pero digamos, este es un tema que no se origina en un proyecto de ley del Congreso, sino esto se origina de hace muchos años con, digamos, sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, el doctor Salas Arenas en su momento recurrió ante la Comisión de Venecia para hacer una denuncia, digamos, ¿no? La Comisión de Venecia vino, los miembros de la Comisión de Venecia vinieron a Perú, hará un mes y medio aproximadamente, para recibir también nuestros aportes. Fuimos un grupo de congresistas. La versión de exactamente, parte. Que los recibimos, estaba la doctora Echaíz y bueno, un grupo de congresistas los recibimos y ahora se va a ver en, digamos, en esta asamblea este caso, el caso de Perú. Entonces está asistiendo el presidente del Poder del Jurado Nacional de Elecciones
y está asistiendo también, me parece, 2 magistrados del Tribunal Constitucional, porque es un caso que involucra directamente a Perú, y lo que vamos a hacer es exponer los argumentos que, vuelvo a repetir, no son argumentos que nosotros o iniciativas que nosotros hayamos presentado. Pero el tribunal ha exhortado al Congreso a que cree el marco legal o a que evalúe. No. O sea, primero fue una exhortación a que los miembros del sistema de justicia sean parte de los funcionarios aforados en el artículo 99. Claro, y luego en el año 2023, sí, con otra sentencia, más bien es como que el Tribunal Constitucional mucho más específico en decir ellos tienen la prerrogativa y ellos deben ser funcionarios, claro, que están dentro del artículo 99. Más temprano, conversando con Omar Aguapara sobre estas preocupaciones que tiene la asociación civil, pero además una preocupación que también ha expresado la OCDE sobre el intervencionismo político, la amenaza contra el desarrollo de la justicia, que, a ver, no estoy mintiendo, son lo que dice el ministro de Justicia cuando ha tenido reuniones con las comisiones, lo que le comentan de Perú para el acceso a la OCDE, porque sería como someter a una decisión política al árbitro. Es como que Alianza Lima juega con la U, pero Alianza cuestiona al árbitro o tiene la capacidad de censurar a un árbitro. Precisamente por ello es que la Constitución cuida mucho que estos organismos electorales sean autónomos. Eso sería una intervención, porque el Congreso está compuesto por fuerzas políticas, sí, que pueden no estar contentas con los resultados de un proceso de elección y pueden sacar de la manga una destitución, tomar venganza, revancha contra alguno de los integrantes de este sistema. Bueno, electoral. Pero eso lo tendríamos que, digamos, nos tendríamos que remitir a lo señalado desde hace años atrás por el Tribunal Constitucional, y efectivamente ahora ya a través, y además el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un magistrado, y los magistrados del Poder Judicial son funcionarios que se encuentran contemplados en el artículo 99 de la Constitución. Le vuelvo a decir, someterlos a control político es definitivamente no solo empoderar más al Congreso, sino que en tanto integrantes ustedes de bancadas que pueden haber perdido una elección, sí, que pueden incluso haber refutado los resultados porque consideraron que de repente se hizo mal la cuenta de votos, como ocurrió en la última elección, entonces van a cargar contra las autoridades, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tendríamos que cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional, porque no son, digamos, vuelvo a señalar, iniciativas del Congreso. Son sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Que usted comparte esa figura? Mire, yo creo que los funcionarios del sistema electoral tienen que tener la prerrogativa del antejuicio. O sea, ellos no pueden ser denunciados de manera directa por cualquier ciudadano que se encuentre descontento. Ellos pueden recibir, si no están contentos con los resultados, tal vez 100, 200 denuncias. Y la verdad es que ellos tendrían que tener, como tenemos todos, la prerrogativa del antejuicio, ¿no? A ver, otro tema que ha saltado últimamente es el nombramiento de un ex asesor de prensa, creo, de Fuerza Popular, ex jefe de prensa de Fuerza Popular, el señor Cristian Peralta, designado como asesor en la jefatura del Instituto de Radio y Televisión del Perú, de IRTP. Y hay quienes dicen, es la cuota que Dina está ofreciendo, que el gobierno de la señora Boluarte ofrece, para garantizar que después de la convocatoria de elecciones, las bancadas que hoy se perciben como aliadas del gobierno, que sostienen al gobierno, no vayan a voltearse y no vayan a impulsar una vacancia. A ver, yo llevo ya algunos años en Fuerza Popular y la verdad no conozco al señor Cristian Peralta. O sea, llevo ya años militando. Si por lo menos tuviera él cercanía o estuviera en Fuerza Popular o relacionado en alguna forma, creo que lo habría conocido. Pero la verdad es que creo que está desligado hace muchos años de Fuerza Popular, es lo que entiendo. Y creo que es simplemente una especulación, ¿no?, la que se hace, pero la verdad es que no hay ninguna verdad en eso, ¿no? Es más, hay quienes dicen la presidenta está confrontando las asesorías, a los caviares, porque es un discurso que encaja
o que cae bien al fujimorismo. Entonces es una manera de congraciarse con el fujimorismo. Entonces los enemigos son los caviares y si la presidenta se enfrenta a la mafia caviar, hay que apoyarla, como dijo el congresista Aguinaga cuando se pronunció a través de su cuenta en X. Dijo eso, una presidenta que se enfrenta a la mafia caviar debe ser respaldada. A ver, yo en honor a la verdad y siendo objetiva, ¿no? Yo he trabajado muchos años en la Municipalidad Metropolitana y nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con el tema de las asesorías, de las consultorías. Por lo menos en ese lado creo que, digamos, tendría algo de razón porque es cierto que cuando uno revisa las consultorías que se han dado durante muchos años y efectivamente que no tienen ninguna utilidad, ¿no? Y que realmente esos recursos del Estado que son tan valiosos deberían de ser utilizados en otro tipo de... ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno ya? Es decir, hoy, cuando le queda un año y pico a la presidenta, cuando ya tiene además tiempo en el cargo, le tomó la posta a Castillo. ¿Cuánto tiempo pasó? Ella dice que la limpieza sigue y que el ministro está abocado a esa limpieza y por eso no lo quieren, a limpiar. A estas alturas del partido, si ellos no están de acuerdo con una asesoría, esto ya habría tenido que haber concluido. Entonces, hoy hablar de eso... Sí, la verdad es que no, yo sigo pensando que las energías que ponen en rechazar o sentirse agredidos o victimizarse, la verdad creo que sería mucho mejor un discurso técnico, un discurso de presentación de logros, de construir o entregar por lo menos un colegio cada semana. Nosotros hemos estado y estamos siempre, no solamente en Lima, estamos en tantos lugares. Hemos estado hace muy poco en Palpa y hemos visto cómo frente a los problemas de la naturaleza, las inundaciones, tenemos colegios enterrados y hemos llamado al ministro para que se aboque a esa tarea. Y muchas veces también hemos señalado que los ministros no son los guardaespaldas de la presidenta o no son los voceros de la presidenta en los casos en donde es denunciada. Los ministros deben ser absolutamente técnicos y tener un perfil exacto y adecuado para el cargo que ellos están desempeñando. Creo que a esa... ¿Lo cumplen ahora? Bueno, hay algunos ministros que creo yo, por ejemplo, tengo mucho optimismo con el ministro de Economía. O sea, el ministro de Economía ha hecho un buen trabajo en proinversión. Espero que el ministro de Economía, porque es una de las cosas que yo critico del Congreso... Pero hablamos de los más vinculados y más cercanos a la presidenta Boluarte, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el ministro de Educación. ¿Usted cree que ellos encajan en el perfil que se requiere para esas carteras? Bueno, yo he visto por lo menos el caso de algunos de los ministros que desde el punto de vista profesional cumplen el perfil, o sea, sí han tenido una trayectoria, han tenido un bagaje y han tenido experiencia en el sector público. Yo creo también que es importante para los políticos, para quienes ocupan un cargo en el Estado, como en el caso de la Presidenta de la República, que se rodee de personas que tengan un perfil adecuado, pero también personas de confianza. O sea, la señora Boluarte no podría llamar pues a que sea un ministro de Estado, alguien de un grupo opositor. O sea, normalmente, digamos, uno se rodea de personas técnicas, pero que sean personas de confianza y que den resultados. De acuerdo. Y que manejen bien el recurso del Estado, que es lo más importante. De acuerdo. Patricia, una última pregunta, porque ya el productor me dice que vamos cumpliendo el tiempo, pero había tantos temas pendientes después del tiempo de receso. Dina Boluarte, ¿es derecha, izquierda, centro? Bueno, habría que preguntarle a ella, ¿no? Pero desde su perspectiva y a partir de las acciones del gobierno, ¿qué es lo que está reflejando? Bueno, la señora Boluarte entró a la presidencia de la República producto de la sucesión constitucional de un partido de izquierda. O sea, ella entró con Pedro Castillo y se supone que ella asumió e hizo suyo el ideario de su partido y que, digamos, le correspondía
a ella asumir, ¿no? Entiendo yo. O sea, ella vino como una persona ligada a un partido de izquierda. En el tiempo, la verdad yo no podría decir en qué se han convertido, pero sí es importante que el pueblo peruano recuerde, si hay ahora altos niveles de desaprobación, es importante que la gente recuerde cómo vino, de dónde vino y a quién eligieron en ese momento. De acuerdo. Se eligió a Pedro Castillo y lo que tenemos ahora, la señora Boluarte, es producto de esa elección. Entonces, de acuerdo, es Patricia. eso. Muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Gracias, Mávila. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar a propósito del expresidente Pedro Castillo con su abogado, Walter Ayala, porque Pedro Castillo se ha declarado en huelga de hambre. Maniobra para dilatar este juicio en su contra por delitos de rebelión y otros que se le imputan a raíz del golpe de Estado del 7 de diciembre del 22. Regresamos con la palabra del abogado.